Hola a todos, en el video de hoy voy a explicarles cómo sincronizar datos de una lista de SharePoint a una tabla de base de datos en SQL Server. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos o necesitamos algunos parámetros ya poder capturarlo en algunas variables. En este caso yo ya capturé mi variable de la URL del sitio, el ID del cliente y el ID del secreto del cliente, que son dos parámetros que se crean para poder hacer algunas conexiones hacia SharePoint. Adicionalmente también tenemos acá el nombre de la lista, cuál va a ser el nombre de la lista a la cual nos vamos a obtener los datos para poder replicarlos en una tabla de base de datos SQL. Luego tenemos los parámetros propios del SQL Server, como es el nombre del servidor. En este caso está en mi propia máquina. Si tuvieran otra máquina, tienen que poner la IP o el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla a la cual vamos a replicar los datos. Y adicionalmente tengo un query que va a ser lo que voy a ejecutar de forma masiva. Luego tengo dos variables que son rutas de dos archivos, un input y un output, que lo que va a hacer es, en este archivo input va a almacenar todo mi query, es decir, mis insert en este caso. Si tengo 10 registros, en este archivo va a insertar o va a agregar 10 insert. Y en el archivo de output lo que va a hacer es mostrar el resultado de esos 10 insert. Si es que en algún registro ocurre algún error de tipo de dato, longitud de datos u otra casuística. Luego lo que tenemos es la conexión hacia SharePoint, utilizando las variables que inicialmente declaré, como es la URL del sitio, el ID del cliente y el ID secreto del cliente. Luego lo que tengo es identificado el query para, en el caso sea requerido, hacer un filtro de la información. Si en caso quiero migrar toda la información sin ningún filtro, no es necesario esta variable. Luego lo que tengo es la obtención de datos y capturarlo en una variable. En este caso, lo que tengo aquí es el nombre de la lista, que lo declaré en la parte inicial, y el query, que va a ser el filtrado de la información. Luego lo que hago es almacenarlo en una variable. Después vamos a ver el paso a paso cómo funciona. E ir agregándolo a la variable de query, que es lo que se va a importar en este paso. Previamente vamos a desconectarnos de la conexión hacia SharePoint. Luego lo que hacemos es ese query que se construyó, almacenarlo en un archivo, que es lo que declaramos en nuestra ruta. Y por último lo que hacemos es, a través del comando sql-cmd, ejecutar el query creado. Le mandan obviamente aquí los parámetros de la conexión al servidor, a qué base de datos nos vamos a conectar y el query que lo vamos a ejecutar. Y por último, los resultados poder almacenarlos en un archivo para poder visualizar. Ok, vamos a ejecutar el paso a paso. La parte de las variables ya lo ejecuté previamente. Lo que voy a hacer inicialmente es conectarme. Antes de eso voy a mostrarle aquí mi SQL. Actualmente está vacío, no tiene ningún registro. La parte de mi lista de SharePoint, solamente voy a sincronizar una columna, una lista con una columna, que es el título. Tiene 4 registros. Y ahora sí, bueno, vamos a ejecutar el script. Lo primero es conectarnos al sitio de SharePoint. Luego es establecer los filtros. En este caso voy a filtrar toda la información. Este filtro lo que hace es
filtra la información de los que son, lo que tienen ID de 1 hacia adelante, mayor es igual a 1. Luego lo que hago es capturar los datos de la lista en base a los filtros que declaré. Voy a imprimir en consola lo que nos devuelve ese registro. Como vemos, ahí están los 4 ítems, los 4 registros, los 4 elementos de la lista de SharePoint. Luego lo que hago es recorrer registro por registro y poder encapsularlo en esta variable. Realmente por tema de validación voy a volver a limpiar esta variable. Voy a recorrer nuevamente. Voy a imprimir en consola qué es lo que me devuelve esta variable. Como vemos, me devuelve 4 insert, que son de los 4 registros que obtuvo de la lista de SharePoint. Luego lo que hago es desconectarme, porque ya es necesario tener una conexión activa hacia SharePoint. Luego esa variable que tiene todos los insert lo almaceno en un archivo para poder utilizarlo. Luego ese archivo está aquí. Como vemos, acá están los 4 insert que acabo de generar. Y por último lo que hago es ejecutar ese archivo, ese query, en el servidor de base de datos de SQL. Como son 4 registros, la ejecución es bien rápida. Vuelvo a mi servidor de SQL, lo ejecuto y vemos que ahí está sincronizado los 4 registros. Ahora, como tema de validación también tengo un archivo output, que es los resultados. Si en algún caso ocurra algún error, ya sea por temas de tipo de dato o longitud de texto, pues solamente son 2 campos en este caso, pueda tener identificado cuál registro ocurrió algún error. Voy a hacer una nueva ejecución, ahora lo que son mayor o igual a 2. Obviamente voy a limpiar nuevamente la variable, si no voy a ejecutar desde los parámetros de SQL. Voy a ejecutar todo el script. Me parece que está obteniendo los datos y se ejecutó. Voy a revisar nuevamente aquí la parte del archivo input. Ahora vemos que solamente tiene 3 registros. En este caso se ha filtrado que son mayor o igual a 2 en el campo ID. Si yo reviso la tabla de mi SQL, vemos que se insertó solamente 3 registros, del 2, 3 y 4. Y de igual manera tengo mi archivo output, donde puedo ver el log de lo que se ejecutó. Y así como se realizaría una sincronización de una lista de SharePoint con una tabla de SQL Server.